7:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, y también está invitado el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y catedrático. El tema que ponemos en la mesa de análisis se relaciona con esta situación política que estamos viviendo. Se ha señalado que falta liderazgo en el gobierno, falta decisión. Ha habido algunos errores que incluso han sido reconocidos en momentos en que el país necesita un derrotero. ¿Qué se hace cuando tiene una asamblea con una mayoría legislativa que busca el caos, busca la desestabilización? Por un lado se habla de diálogo, pero es el doble discurso, la doble moral que hay en la asamblea, ¿no? Ese presidente de la asamblea que habla de diálogo, insiste en el diálogo, tuitea el diálogo, y resulta que es un presidente que ha tomado por sus actos, por sus hechos. Esto no es invento. Fue a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en medio del fragor de las acciones de junio pasado, la violencia, a ofrecerse sus buenos oficios, entre comillas, para el diálogo. Y resulta que el día que empiece esos contactos, convoca al proceso de destitución del presidente y luego no guarda las apariencias y es juez y parte cuando vota para la destitución. Es decir, él tiene derecho a votar como quiera, pero no se preste para una imagen de una presunta actitud imparcial. Eso no lo ha demostrado. En este sentido, ¿cómo enfrentar este momento político de casi de inviabilidad frente a la Asamblea Nacional cuando hay desafíos como la aprobación de la reforma laboral y el desarrollo de algunas acciones como secuela de este diálogo entre la dirigencia de la CONAIE y el gobierno? ¿Cómo afrontar este momento? ¿Cómo enrumbar el proceso político y un diálogo eficaz, efectivo? Doctor Arturo Moscoso, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo también a Gabriel y a la audiencia. Es penosa la situación en la que estamos, ¿no? En este momento, sobre todo para los ciudadanos, en donde gracias al bloqueo que hay en la Asamblea y a la disputa política, las políticas públicas que necesitamos los ecuatorianos se han quedado de lado, ¿no? Tenemos una asamblea, como tú has señalado, Miguel, absolutamente desestabilizadora, que trabaja desde un bloqueo que no propone nada nuevo. Y la muestra está ahí, ¿no? La muestra está en que la única ley que han aprobado por iniciativa propia es una ley que lo que pretende es restringir la libertad de expresión aún más, ¿no? Aún más de lo que ya estaba restringida con la ley de comunicación del Correato. Entonces, el gobierno frente a esto, pues, tiene pocas opciones, se encuentra un poco atado de manos. Siempre la negociación y la apertura hacia el diálogo es importante en la política, y esa línea tiene que mantenerse, ¿no? Esa línea tiene que mantenerse porque es la única forma de lograr acuerdos que puedan beneficiar al Ecuador. Lamentablemente, del otro lado, lo que nos encontramos es grupos opositores que no les interesa en absoluto negociar, ¿no? Lo que les interesa es que el gobierno se caiga antes y poder hacerse con el poder lo antes posible, ¿no? Esa es su hoja de ruta y está clarísima. A esto se le han sumado grupos desestabilizadores que también les interesa lo mismo, grupos francamente antidemocráticos. Entonces, frente a eso, pues el gobierno tendrá que actuar con cautela. Siempre, de todas formas, Miguel, queda sobre la mesa la muerte cruzada, a pesar de que es un momento político complicado para el gobierno en cuanto a su capital social, a su capital político, perdón, a su credibilidad, a su aceptación por la ciudadanía. A veces creo es preferible jugársela en ese escenario antes que seguir de prácticamente rehén de estas fuerzas políticas que lo único que quieren es que se caiga, ¿no?
Con ese escenario, ¿el gobierno no debiera también articular sus acciones de tal manera que en lo que le compete pudiera avanzar, pero también corregir algunas actuaciones en el entorno en donde ya se ha puesto en duda las acciones e incluso presuntos actos de corrupción? Arturo. Claro que sí, Miguel. En efecto, por supuesto que la corrupción debe probarse, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a juzgar a la gente y a condenar a la gente únicamente por una versión de las cosas, ¿no? Esta teoría de la cancelación o cultura de la cancelación que tenemos y esta forma de olvidarnos del debido proceso y de la presunción de inocencia es muy típica de nuestra sociedad, pero por supuesto que cualquier caso de corrupción, cualquier indicio que haya en ese sentido, tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y el gobierno tiene que ser el primer llamado a hacerlo, ¿no? No se puede poner las manos del fuego por nadie y un gobierno pues está llamado a eso, por más cercanos que sean sus colaboradores. Y pues simplemente dejar que la justicia y la fiscalía actúen conforme a derecho y lleguen a las conclusiones del caso, ¿no? Eso por ese lado. Y por el lado pues ya del manejo político, buscar operadores políticos más efectivos quizá, ¿no? En donde sea más fácil para ellos llegar a acuerdos o acuerdos mínimos con al menos parte de la oposición, ¿no? Para tratar de sacar adelante una agenda que nos beneficie a la ciudadanía. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo. Doctor Hidalgo, ¿cómo enfrentar este momento político con esta asamblea y su actuación? Hoy avanza con un juicio político a vocales del Consejo de la Judicatura. Ayer se insistió en el juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por los hechos de junio pasado. Y otras acciones. ¿Usted no ve debilidad en el frente político para ir avanzando más allá de lo que hemos señalado, esta actitud desestabilizadora de la mayoría legislativa? Muy buen día, Gabriel. Buenos días, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con usted, compartir con Arturo y compartir con los amigos de Democracia Radio y Televisión. Bueno, a mí me parece que para hacer una lectura, digamos, con sentido de proyección de lo que le está sucediendo al actual gobierno, hay que mirar lo que ha pasado en la historia y más o menos a partir de esa historia proyectar qué es lo que podría suceder en el futuro. Yo me anticipo a hacer algunos pronósticos. Primero, que la actual mayoría nos quiere devolver a los 90, pero espérense. Todo el tiempo están reclamando que el gobierno y la actual política nos repuso a los 90. No. Son ellos los que nos quieren caos en los 90. Entonces, si es que se produjo el caos en la década de los 90, la crisis institucional, la crisis económica, la crisis política y de representación, entonces vamos a irrogarle al sistema ecuatoriano una nueva crisis. No importa que eso provoque un tremendo daño en la sociedad, en la política, en las instituciones o en la vida de las personas, no importa, porque lo que quieren es recuperar el poder. Pensemos qué es lo que pasó en los 90 y comparemos con lo que está sucediendo actualmente. Claro, si me permite, Gabriel, ¿por qué Correa es hijo de los 90? Precisamente porque en medio de esa debilidad política, ese caos institucional, emerge su figura en la palestra política. Exactamente, y emerge además por la vía de una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente históricamente, desde que Ecuador es república, no tiene otra finalidad que no sea redistribuir el poder. No tiene como finalidad reorganizar las funciones del Estado y las instituciones públicas y establecer nuevos derechos. No tiene esa finalidad. Si uno lee la línea pequeña de las constituyentes en la historia, va a encontrar que los distintos presidentes las convocaban para redistribuir las instituciones del Estado y los órganos del control a los amigos.
¿no? Y eso fue lo que pasó a partir de la constituyente del 2008. Esa es nuestra principal maldición política e institucional. A partir de entonces vienen todos los problemas, a pesar de que haya reconocimiento de derechos y que esos derechos tienen que continuarse reconociendo. Fíjese usted que se producen distintos golpes de Estado y distintas sucesiones constitucionales en la década del 90, ¿no es cierto? Entonces, esa crisis, honda crisis de representación, es la que permite la instalación de una nueva constituyente, la emergencia de un líder que no hubiera sido absolutamente nadie sin el apoyo de las 30 distintas organizaciones militantes de izquierda. Por eso este momento está desesperado por tratar de conseguir apoyo en las organizaciones de izquierda que no lo van a apoyar. ¿Cómo lo van a apoyar si las persiguió durante su gobierno? Entonces está solo. Bueno, está desesperado por ir rogarle al Ecuador una nueva crisis de representación constitucional que buscó en las legítimas protestas de julio de este año, ¿no es cierto? Legítimas, por supuesto, pero también atravesadas por la violencia, el terrorismo, sí, por supuesto, pero vamos a dividir lo legítimo de lo, digamos, violento, violentista, terrorista, vamos a distinguirlo, ¿no es cierto? Y trata de incorporar por ejemplo, el anticipo de la terminación del mandato, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene esto, tiene el antecedente de octubre de 2019, tiene una nueva mayoría legislativa que por todos los medios intenta perpetrar un golpe de Estado, intenta destituir al presidente, ¿no es cierto? Es porque nos quieren reponer a la crisis de los 90, que destituyó a 3 distintos presidentes y tuvo muchos gobiernos en toda esa década. No importa que eso provoque el caos, la desesperación, la desesperanza, la desilusión, la pobreza que provocó esa década, no importa, lo importante es recuperar el poder, pero se encontraron con una piedra. El Partido Social Cristiano, que participó en la década de los 90 en todos los golpes de Estado, quiero decir, en todas las votaciones que destituyeron a los distintos presidentes, dijeron no, nosotros no necesitamos de un presidente distinto para hacer lo que ya hacemos. Es decir, acorralar al presidente y tratar de conseguir en el campo legislativo lo que conseguimos para nuestra organización política y para los gobiernos, que generalmente son locales o también provinciales, vamos a decir, de nuestra organización política. No necesitamos un presidente, ya tenemos un presidente, que es este. Entonces, a este lo vamos a arrinconar. Si se convocan a nuevas elecciones y todo eso, entramos nuevamente en el proceso. Entonces, para hacer una recapitulación, lo único que quieren, y hemos insistido esto hace meses, hemos insistido, lo único que quiere el correísmo, la revolución ciudadana, la UNES, de cualquier forma que se le llame, es instalar el caos institucional, perpetrar un golpe de Estado, convocar a una constituyente que redacte una nueva constitución, pero especialmente que redistribuya nuevamente los poderes y poder traer a los prófugos para que administren el poder, y esta vez para siempre. ¿Qué debiera hacer en este contexto, Gabriel, el gobierno? ¿No hay debilidad también en su frente político en medio de este acoso legislativo y estas acciones que, como bien ha dicho, que buscan la desestabilización en el Ecuador? Bien, seré breve. Necesita leer la historia, necesita entender la política, necesita aceptar que administrar un Estado no es administrar un banco, que no hace falta que tenga, no es suficiente con los amigos ad honorem con los que se rodea y los que además le provocan escándalos para administrar el poder de un Estado tan complejo como el ecuatoriano. Necesita empezar a mirar la política desde la perspectiva comunicacional, ideológica, programática, pragmática, sociológica, y un poco menos la perspectiva empresarial. Está bien que haya una cierta noción de la administración de lo público a través de las experiencias privadas, pero no es suficiente. Me parece que el presidente Lasso tiene que rebasar la burbuja en la que vive y tratar de mirar por la ventana alguna vez en su vida. Si no lo hizo antes, que lo haga ahora. Porque aunque su gobierno estuvo caído, durante las protestas de octubre estuvo caído, lo que detuvo fue, digamos, la decisión del Partido Social Cristiano y otros, del Partido Social Cristiano, frontalmente, del Partido Social Cristiano, de no propiciar el golpe de Estado. Porque si aceptaba el Partido Social Cristiano había destitución. Bueno, eso es lo único que lo detuvo, que no lo emparenta de ninguna forma, que no los vuelve amigos. El Partido Social Cristiano se dio cuenta que puede
hacer lo que ya hace con lo que tiene, ¿no es cierto? El gobierno del presidente Lasso tiene que darse cuenta que tiene que trabajar más en lo político o especialmente en lo político para avanzar a trabajar en lo económico. Va a ser imposible que impulse, por ejemplo, una reforma en materia salarial o en materia de empleo o en materia de régimen productivo si no ha trabajado primero en lo político. Si no tiene, digamos, ciertos resortes que le permitan conectarse con la Asamblea Nacional. Es urgente que empiece a trabajar en lo político y que empiece, por Dios, a prescindir de sus amigos ad honorem, que se rodee de expertos en el tema político, que confíe en expertos que hay en todo el país dispuestos a servirle al país para empezar a estimular las principales necesidades que este momento tiene y que pasan necesariamente por el trabajo, digamos, de lo político, pasando por la satisfacción de las necesidades más urgentes en la sociedad y que no son lo macroeconómico, porque la gente, a ver, en las calles no se entera de lo macroeconómico y en las calles está la legitimidad de un gobierno y no en las cifras de una organización multilateral de crédito, por ejemplo. Vuelvo con el doctor Arturo Moscoso. El gobierno también debiera hacer sus rectificaciones, fortalecer su frente político, que se ha evidenciado debilidad y más bien ha avanzado estas denuncias en contra, como bien decía el doctor Gabriel Hidalgo, en contra de sus asesores. ¿Cómo fortalecer ese frente para gobernar en medio de esta situación, de estas acciones desestabilizadoras de la Asamblea, doctor Moscoso? Bueno, Miguel, concuerdo ahí con Gabriel que hay que ver si es que se hace una renovación, ¿no? Una especie de cambio en este frente, ¿no? Para un poco justamente lo que decía al principio, tener un operador político que sea más astuto, que quizá tenga más olfato para llegar a acuerdos y negociaciones con los diferentes actores políticos que ahora sobre todo están en asamblea bloqueando las iniciativas del gobierno, ¿no? Evidentemente es un gobierno, desde mi óptica, un gobierno abocado hacia la democracia y creo que eso es importante rescatar dentro de los errores que ha tenido. Me parece que la situación de la democracia, y esto no lo digo yo, lo dicen los indicadores mundiales sobre democracia, han mejorado significativamente en Ecuador durante el último año de gobierno. Y eso es importante, ¿no? Y eso es importante. Pero evidentemente eso al final, en el día a día, cuando la gente busca empleo, busca seguridad, busca una mejor economía, pues no significa nada, ¿no? Si es que no hay un volcamiento del gobierno hacia el sector social, ¿no? Como decía Gabriel, está muy bien que las cifras con los multilaterales, con los organismos de crédito internacional estén en orden, pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente, evidentemente, y hay que empezar a trabajar en lo social con mucha fuerza. Y eso probablemente le ayude al gobierno a recuperar algo de su capital político, ¿no? Creo que es un arma que le puede servir para las dos cosas, ¿no? Tanto para generar bienestar para la ciudadanía como para generarle nuevos apoyos frente a esta situación, ¿no? Frente a esta situación que está clarísimo que es la de desestabilizar, la de lograr hacerse con el poder lo antes posible para poder lograr la impunidad que tanto buscan para sus líderes, que justamente la encabeza el correísmo, ¿no? Con el nombre que quiera ponerse, como ha dicho Gabriel. Claro, Arturo, ¿cómo gobernar con estas acciones legislativas que no han cesado? No solo que se tomaron ya la dirección de la Asamblea, ahora van por el Consejo de la Judicatura. El sueño es, como les ha fallado la Comisión de la Mentira y la Impunidad, que dicen ellos de la verdad, el sueño es tomarse los organismos de control, tomarse la justicia y los avances están evidentes. Luego irán seguramente por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras hay esa agenda, ¿cómo debiera actuar el Ejecutivo?
Bueno, el Ejecutivo tiene que intentar detenerlos a toda costa, ¿no? Ya vimos lo que hicieron cuando ganaron las elecciones. Destruyeron la democracia en el Ecuador, destruyeron las instituciones democráticas. La democracia en el Ecuador quedó en soletas prácticamente durante el correato. Y eso se debe impedir a toda costa que vuelva, ¿no? Creo que esa es la tarea más importante. Frente a esto, pues las acciones del gobierno tienen que ir encaminadas a buscar acuerdos con sectores políticos que sean democráticos e impedir a toda costa mediante las acciones políticas y las acciones legales que tiene para evitarlo, ¿no? No podemos tener nuevamente un Consejo de Participación Ciudadana que era una oficina más del Ejecutivo para nombrar a las autoridades de control y de fiscalización a gusto del presidente, ¿no? ¿Para qué? Para que la corrupción campee y haya absoluta impunidad en los actos que se realizaban, ¿no? Entonces, si bien no se puede justificar bajo ningún concepto la corrupción en ningún gobierno, es evidente que el gobierno más corrupto que hemos tenido, creo, en la historia, o al menos en los últimos 40 y pico de años del regreso a la democracia, pues que presuntamente se tomaron del erario público, pues dan cuenta de eso, ¿no? Y la situación económica que estamos viviendo en el Ecuador, pues es justamente causada por esa situación, entre otros factores, ¿no? Entonces, no se puede permitir que regrese el correísmo al poder. Creo que es una tarea que todos los demócratas del Ecuador a la que tienen que estar abocados, y pues el gobierno tiene que ser el principal escollo para que eso suceda, ¿no? Doctor Moscoso, a propósito de lo que usted señala, ¿con quién lograr acuerdos con organizaciones democráticas? ¿Qué le queda en la Asamblea Nacional? La izquierda democrática, que está partida, que está dividida, a momentos se define, a momentos va y vota con el correísmo. ¿Qué decir del Partido Social Cristiano? Hoy casi están respaldando Luis Almeida y todos esos asambleístas plenamente conocidos para dentro del juicio político al Consejo de la Judicatura, que pudiera darles 92 votos y con ello sacar a esos vocales del Consejo de la Judicatura, que tendrán sus aciertos, sus errores, ellos sabrán defenderse en el juicio político, pero hay una intencionalidad de esta mayoría legislativa que ha contado con gran parte de Pachacuti, hoy unidos con el correísmo. Antes les garroteaban, les persiguieron, pero allí están. Igual estos supuestos independientes, estos disidentes que sin ninguna vergüenza, entre ellos de izquierda democrática e independientes, están con ese bloque. ¿Con qué organizaciones democráticas pudiera lograr acuerdos para tratar de salvar y dar estabilidad política al Ecuador, doctor Moscoso? Bueno, sí, en efecto, el escenario es complicado, ¿no? Cada vez se ha ido consolidando una mayoría más grande antidemocrática, pero de todas formas, como decía al principio, Miguel, hay que estar abierto al acuerdo y a la negociación dentro de la política siempre, ¿no? No se puede, la política no es de enemigos, ¿no? La política es de contradictores. Y frente a eso, pues siempre la apertura hacia los acuerdos tiene que estar ahí. En política, como se dice, se puede tostar granizo, ¿no? En la medida que estos acuerdos no impliquen impunidad ni falta de transparencia, pues habrá que buscarlo siempre. Claro, es complicado, pero creo que desde la Asamblea también tiene que entenderse que están dentro de una entidad que es la más desprestigiada del país, ¿no? La que menos confianza genera en los ciudadanos. Y si están creyendo que con esta actitud dentro de la Asamblea, esta actitud antidemocrática, desestabilizadora, de poca vocación hacia servir a los ciudadanos, y sino más bien de servirse a sí mismos y a sus intereses particulares, pues les va a resultar también complicado en una competencia electoral, en el momento en que esa responsabilidad en la paralización del país se evidencie, ¿no? Entonces,
Entonces, el hacer oposición por oposición no necesariamente les tiene que traer réditos políticos, ¿no? Porque los grandes responsables de la paralización en la que se encuentra el país son ellos, ¿no? Y sobre todo esta mayoría que lidera el correísmo, ¿no? Entonces, creo que es importante dar ese mensaje a la ciudadanía, que la ciudadanía esté clara de esa responsabilidad de estos grupos políticos desestabilizadores y sobre todo tener en cuenta que a pesar de que el momento político del gobierno es complicado, que los apoyos han decaído y que su capital político se ha reducido, siempre queda la herramienta de la muerte cruzada, aunque sea para intentar gobernar durante unos pocos meses sin esta oposición que lo único que hace es oponerse por oponerse sin proponer nada constructivo a cambio, ¿no? Doctor Gabriel Hidalgo, decía Arturo Moscoso buscar acuerdos con organizaciones democráticas. ¿Qué queda en el país de esto, en este panorama, para lograr articular, evitar lo que esta mayoría quiere arrasar con el país? Bueno, yo coincido plenamente con Arturo, con la metodología del diálogo y con el enfoque de la política como una acción de entendimiento entre disímiles, incluso entre adversarios, pero no entre enemigos. La política de los enemigos está instalada en la Asamblea, en el bloque antidemocrático. Porque si ustedes se fijan en sus discursos, van a encontrar que siempre existe un enemigo del pueblo, un enemigo histórico del pueblo, y del otro lado, del lado de ellos precisamente, existe pues la recuperación de la patria. Esto es demagogia pura y dura, eso es mentirle a la gente. Porque la sociedad es más que esos dos bandos. No hay bandos en la sociedad, hay miles de sectores, incluso decenas de miles de sectores que se hacen representar a través del procesamiento de la política institucional. Entonces, la única vía es el diálogo. Después, fíjense ustedes, Miguel, usted que es un testigo de la historia, me dará la gobiernos, debilitarlos, se instalaban juicios políticos, entonces se perseguía a sus ministros. Ahora los juicios políticos intentan precisamente eso, pero no en contra del gobierno del presidente Lasso, aunque ya están, digamos, en procesamiento juicios políticos en contra de algunos de sus ministros. Instalar juicios políticos tienen la única finalidad de desequilibrar el sistema democrático. No se trata de procesar políticamente a alguien, a una autoridad que tenga que rendir cuentas. No, se trata en este momento de torpedear el trabajo del régimen de tal forma que se pueda debilitar lo suficiente para provocar su destitución. Bueno, ¿cómo funcionan los bloques? No ahora, siempre, no son monolitos, aunque, por ejemplo, vamos a votar monolíticamente, no es cierto, no es cierto. Hay algunos sectores ahí que están más favorecidos, que participaron en el reparto de la torta de las candidaturas para las próximas elecciones, que tienen mayor poder, mayor influencia, mayor acceso a recursos. Y hay otros que quedan marginados de esa redistribución antidemocrática, porque así funcionan estos sectores. Hay que hablar con los sectores marginados de esos bloques porque no son monolíticos. Hay que tratar de romper esa hegemonía antidemocrática. Hay que apostar por eso, porque el gobierno, ni este ni ninguno, puede gobernar sin la Asamblea. Yo deploro las declaraciones desafortunadas del presidente Lasso cuando dijo, voy a gobernar sin la Asamblea. No, señor, no puede gobernar sin la Asamblea. Eso podrá ser un municipio, un alcalde podrá gobernar sin su consejo, pero porque las funciones del alcalde son mucho más amplias y mucho más ejecutivas. Pero sí puede gobernar por la vía del decreto. No, señor, esto no es una alcaldía. En la alcaldía habrá cómo hacer eso. En una alcaldía habrá cómo hacer eso.
Entonces, necesita de la Asamblea Nacional y necesita, como dijo Arturo, trabajar con un operador o varios operadores políticos más sagaces, más inteligentes, más sensibles de la realidad política, de la circunstancia social y de la historia del Ecuador, la historia institucional del Ecuador, ¿no? Para que salga a buscar los apoyos que fracturen esa hegemonía antidemocrática y le devuelvan al gobierno la posibilidad de maniobrar dentro de los marcos de la democracia, ¿no? Porque es impensable, y a mí también me parece impensable, que ahora tenga que recurrir a echarle, a meter la mano en un órgano, en una función de poder distinta al Ejecutivo, que es el Consejo que es la función de transparencia y control social, administrada por su órgano ejecutivo, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí en lo personal me parece deplorable, y eso muestra a un gobierno débil, a un gobierno necesitado, a un gobierno arrinconado. Tiene que volver a trabajar en lo político. Yo quiero insistir, necesita de otro tipo de consejeros que le recomienden mayor precisión en el trabajo político frente a la Asamblea y con la Asamblea para fracturar esas mayorías antidemocráticas y devolverle un margen de maniobra que le permita gobernar. Si esto no fuera posible, porque yo, digamos, no soy una persona digamos, mi opinión no se ha presentado a favor de la muerte cruzada. Yo pienso que un recurso in extremis, como acaba de decir Arturo, sería la muerte cruzada, porque de ninguna otra forma tendría unos meses que le permitan poner la casa en orden y transitar hacia otro gobierno, pues que pueda, digamos, administrar en otras condiciones un poder que se encuentra casi tomado, casi secuestrado por los sectores antidemocráticos que lo único que quieren hacer es instalar la crisis política e institucional para recuperar el poder. Eso es lo único que quieren. Claro, en ese escenario que plantea Gabriel Hidalgo, Arturo Moscoso, ha ido ganando terreno esta acción y avanza esa agenda destructora. Hoy decía el juicio político contra los vocales del Consejo de Judicatura, luego Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, esa herramienta, aunque sea que está en la Constitución, ahí, en el papel de la muerte cruzada, porque no va a dejar avanzar la destrucción del país. Pero en el caso del Frente Político, comparte usted que debiera fortalecerse, porque por un lado, la Asamblea Nacional le ha cerrado el paso y por otro, estamos girando con una agenda de diálogo con el señor Issa de por medio, que dice no a esta mesa técnica, no a la mesa de los precios, sí, es decir, la imposición a un gobierno, como bien se ha dicho esta mañana, arrinconado. ¿Cómo fortalecer un frente político que logre articular el diálogo, pero que un diálogo sea eficaz, Arturo? Bueno, Miguel, creo que el papel o el trabajo que tiene todo demócrata es defender la democracia hasta la última instancia, ¿no? Ya pasamos por un autoritarismo que fue el gobierno de Rafael Correa, que atentó contra las libertades políticas y civiles de los ciudadanos. El mismo periodismo fue tan perseguido y censurado durante su gobierno. Y creo que el papel de todos, desde la academia, desde la ciudadanía, desde el periodismo, es defender la democracia. Y, por supuesto, el papel de un gobernante también es hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa línea, tiene que agotar todos los caminos que se tengan y se puede utilizar para esto, ¿no? Con acciones políticas, acciones ya en el plano de lo social, en el plano de lo jurídico, etcétera, ¿no es cierto? Que se pueden utilizar para intentar impedir esto. Pero esa es la tarea. Esa es la tarea principal de este gobierno y de todos quienes creemos en la democracia, ¿no? Porque aquí no se trata, Miguel, de quién esté gobernando. Se trata de defender la institucionalidad política, más allá de si es que Guillermo Lasso nos cause simpatía o antipatía o que pensemos que es mal o buen gobernante. De todas formas, la democracia está en peligro, y eso es lo que hay que pensar, Miguel. Ahora, por supuesto, el gobierno para intentar hacer esto necesita
necesita de operadores políticos sagaces, como se ha señalado, necesita de acciones también políticas interesantes, de estrategias políticas que le puedan servir para justamente enfrentar este intento de desestabilización y de golpe, en el que, como bien he señalado, no solo está abocada una mayoría en la Asamblea, sino también Leonidas Issa y su ala radical de la CONAIE, ¿no? Que en su bodrio, que es el que lo llaman libro estallido, lo que nos ofrece es comunismo indoamericano barbarie, ¿no? Siendo el comunismo esencialmente antidemocrático, ¿no? Entonces, no podemos permitirlo, Miguel, bajo ningún concepto, y hacia eso deben estar abocados los esfuerzos no solo del gobierno, sino también de los ciudadanos, ¿no? A veces los ciudadanos pensamos que el gobierno es el que se tiene que encargar de todo y no es así, ¿no? Creo que nuestro papel también es el de defensores de la democracia, desde el lugar que ocupemos, ¿no? Aquí estamos dos académicos y un periodista, y creo que desde aquí debemos empezar justamente en esta defensa de la democracia. Y si en último término, pues hay que irse a una muerte cruzada, vamos a una muerte cruzada, ¿no? Pero no podemos permitir que se vuelvan a tomar los organismos de control, no podemos permitir que se vuelvan a tomar las entidades de fiscalización. Pero la justicia, que están atrás de la justicia, por eso manipulan a jueces, deterioran esa imagen, han hecho lo que les da la gana, Arturo. Miguel, justamente lo que estamos viendo con estos habeas corpus concedidos al corrupto de Glass, porque es un corrupto convicto, aquí no estamos hablando de presunción de inocencia, es un convicto de corrupción, es un delincuente al que le han encerrado por delincuente, por corrupto. Entonces, lo que estamos viendo es justamente cómo la justicia se cae a pedazos, ¿no? Se cae a pedazos justamente gracias a ¿qué? Gracias a la gran metida de mano de la justicia que hizo Rafael Correa a su debido tiempo, ¿no? Gracias a esa cínica y descarada metida de mano en la justicia, que es cuyas consecuencias estamos viendo ahora, ¿no? Con jueces que se inventan nuevas doctrinas jurídicas en relación al habeas corpus y que destruyen no solo la democracia, sino el derecho, ¿no? Sentando precedentes nefastos para el ejercicio del derecho en lo posterior, ¿no? Gabriel Hidalgo, ¿cree usted que la democracia está en peligro con este entorno, acechados por esta mayoría legislativa que busca el desbaratamiento del país, tumbar al presidente, y este escenario social con los diálogos con CONAIE, gobierno, con un frente político débil como ha sido señalado, pero cómo lograr fortalecer ese frente por un lado y que las organizaciones políticas democráticas asuman su responsabilidad? A lo mejor si en este diálogo no surte efecto por la imposición del señor Issa, simplemente vamos a volver al escenario de octubre 19, junio 2022, en este octubre de este año. Sí, otro octubre siempre es posible. Y esta es una proclama de los organizadores de las últimas protestas. Entonces, otro octubre siempre va a ser posible. Puede ser posible en este octubre, como en septiembre, como en diciembre. Momento. Esto se debe. El presidente Lasso, de su equipo de gobierno y de su partido, de entender la importancia de las instituciones. El presidente Lasso no confió nunca, ni siquiera en su partido político, para participar. Habían dos estructuras de campaña, la de él y la de los legisladores. Por eso es que hay, para la primera vuelta, unos resultados para las presidenciales y distintos para las legislativas, notablemente menores, casi con 10 puntos de distancia. ¿Por qué? Porque no había una estructura centralizada de administración de los esfuerzos del partido. Guillermo Lasso entró sin partido político. Tanto es así que llega y luego llega a sentarse a enterarse cómo funciona la Asamblea. Por eso es que con el paso del tiempo perdió la mayoría legislativa que armó el fallecido César Monge. En ausencia de Monge, nadie pudo reponer este trabajo. Nadie lo ha podido sustituir hasta este momento, ni en el partido, ni en la Asamblea, ni en el gobierno, a César Monge. Es necesario para el gobierno ahora mismo
entender la finalidad de las instituciones en el plano partidario, en el plano político, en el plano electoral, en el plano legislativo y en el plano paralegislativo para entender cómo funciona la dinámica del gobierno. No es suficiente, como he dicho, con desplegar destrezas de índole empresarial, de índole bancaria. No es suficiente. Si la democracia está en riesgo, notablemente en riesgo, vamos a ver. Si este domingo se convoca a una consulta popular y se le pregunta a la gente si están de acuerdo o no con la pena de muerte, para cualquier caso, ¿no? Para corruptos, para delincuentes, no lo sé. Todos sabemos que la pena de muerte está proscrita en el Ecuador, incluso ratificada por instrumentos de derechos humanos a los que el Ecuador adscribe. Es imposible convocar a una consulta popular para preguntar algo como esto. Es incluso antidemocrático, porque como bien acaba de decir Arturo, la democracia no es solamente pues las elecciones. Democracia es Estado de Derecho, derechos humanos, separación de poderes, libertad de expresión. Es un montón de variables, no solamente elecciones. Pero, ¿qué sucedería con esa consulta popular? Yo supongo que habría una gran parte de la población que apoyaría esta posibilidad. Esa es la parte de la población que todavía apoya la posibilidad de un partido impulsado por la delincuencia organizada. Ahora, en los últimos habeas corpus, se pudo notar que es incluso una organización política comprometida con el narcotráfico, que comparten abogados, que comparten voceros, que comparten periodistas, que comparten influencers, que tienen gran cantidad de recursos para desplegar todo su aparataje publicitario, mediático, político, electoral. Es un tremendo peligro, no solamente porque están ahora mismo gobernando en la Asamblea o a través de la Asamblea, sino porque pueden volver al poder por la vía de las elecciones. No podemos tolerar a los intolerantes. Es preciso expulsar del sistema político y del sistema institucional y del sistema partidario a los intolerantes, pues porque si no vienen y nos instalan dogmas que son esencialmente antidemocráticos. Esto, por ejemplo, que acaba de decir muy bien Arturo, el comunismo indoamericano a la barbarie. Bueno, ambas opciones son antidemocráticas, especialmente porque son autodestructivas. Y aunque fueran una opción electoral, que lo son, aunque fueran, no son una opción democrática, aunque fueran la primera fuerza electoral del país, no son la primera fuerza democrática. Eso es lo que... democráticos. Claro, eso es lo que el país tiene que estar consciente, la gran tarea en despertar la conciencia colectiva para defender la democracia y frenar a la narcopolítica, como bien dice un reconocido sociólogo político y social, Jaime Costales Peñerrera, es una refinada psicoterapia social. Incentivar para concienciar primero de esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Seguiremos hablando de este tema, la situación política, al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, y el académico y politólogo doctor Gabriel Hidalgo. Muchas gracias por seguir ilustrándonos en esta realidad política que estamos viviendo en el país. Muy amables. Miguel, un abrazo, Gabriel. Un abrazo. Muy amable. 7:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el señor ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Temas de interés en la coyuntura política, el juicio político, que hay una mayoría desestabilizadora, ha vuelto a insistir, y el país tiene que estar pendientes de estas acciones. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Ay, qué guapo quedó mi amor! ¡Qué lindo nuevo look! ¿Y te trataron bien gordo? Suenas como nuevo. Ahora sí estamos listos para el paseíto. ¿Estás listo? Nadie conoce tan bien